México tuvo un debut contundente en la Copa del Mundo. Ahora, hay una realidad, hay imprudencias que vos en una Copa Mundial no podés cometer, porque la infracción y posterior expulsión de César Montes prácticamente cuando el tiempo estaba cumplido y el resultado estaba consumado es una imprudencia de esas que en un Mundial podés pagar muy caras, porque realmente yo creo que México había hecho un partido prácticamente perfecto los 90 minutos, y es cierto que el rival no estuvo quizás a la altura de un partido inaugural de la Copa del Mundo. Sudáfrica fue mucho menor selección que México, pero de alguna manera creo que México había jugado un partido inteligente, porque entendió sus virtudes, porque sabía que Lira iba a controlar la mitad de la cancha, porque tuvo un muy buen Alvarado, buenos acompañantes como Gutiérrez y como Fidalgo, y además a un Jiménez goleador. Ahora, yo creo que realmente pensando en la saga central que quizás llegaba para México al Mundial, siendo de lo más confiable para el equipo de Javier Aguirre, esta clase de imperfecciones, esta clase de imprudencias, esta falta de atención por parte de César Montes, que es lo que lo termina haciendo seguir expulsado, es lo que México en una Copa del Mundo tiene que solucionar. Y son los errores que uno no puede cometer, porque ahora México piensa en el próximo partido, sabiendo que no tiene a César Montes y sabiendo que realmente ganarle a Corea significaría ya prácticamente sacarse el problema de encima y ser equipo de eliminación directa. México hoy ganó un partido fundamental, lo jugó bien, fue mejor que Sudáfrica porque entendió sus virtudes y también supo cómo contrarrestar las que tenía Sudáfrica. Pero en un Mundial hay que ser prolijo, efectivo y además inteligente. Y hoy a México, por sobre todas las cosas, en el último cierre del partido, y a pesar de haber ganado bien, le faltó esa inteligencia para no complicarse pensando en el partido que viene. Pero hay una realidad, y es que en este arranque de Copa del Mundo, porque yo creo que hay mucho para analizar pensando en un partido que fue, yo creo, atractivo. No estoy de acuerdo porque ya escuché, porque ya leí, porque ha pasado un rato desde que terminó el partido y tengo realmente mucho para decir. Primero que nada, es un orgullo estar en una nueva Copa del Mundo y poder analizar para este canal que ha crecido en los últimos años una cita mundialista, porque en Qatar 2022 esto no existía y porque llegamos a este mundial con la oportunidad de hacerlo como realmente nos gusta. Y yo creo que ha sido un partido a la altura de la expectativa y a la altura de lo que venimos a buscar. No fue un partido aburrido, no fue un plomo, no fue un partido en el que no haya pasado nada. Fue un partido, es cierto, con un Sudáfrica que ha estado lejos de lo que podemos considerar mínimo e indispensable para jugar una Copa del Mundo, más aún para hacerlo en el partido inaugural, partido que ha visto el mundo entero. Ahí podemos estar de acuerdo en que Sudáfrica ha tenido deficiencias muy marcadas, que México obviamente lo ha incomodado, México ha jugado bien, yo creo que México ha tenido más de una virtud para destacar en este análisis, y que Sudáfrica ha cometido errores propios, la salida del primer gol de México por ejemplo, más de una imperfección en la marca que terminan haciendo que, por ejemplo, Jiménez haga el segundo gol del partido, o que, por ejemplo, también se haya ido expulsado primero Gitole, que es el zaguero, el volante central, que primero regala la pelota en el primer gol y después en el segundo tiempo termina yéndose expulsado. Y es cierto que Sudáfrica ha tenido más de una imperfección y no ha estado a la altura de lo que necesitamos, mínimo indispensable, para ser equipo de partido inaugural de la Copa del Mundo. Ahora, yo creo que México hoy ha tenido más de una jerarquía, más de una certeza y más de un punto de construcción. Lo prioritario en el primer partido del Mundial para ganar confianza, para tener autoestima, para saber que sos un equipo que, bueno, está para pelear y para ni hablar empezar a pensar y a mirar más de cerca la clasificación. Lo prioritario es ganar el primer partido porque te da un aire fundamental e importantísimo para afrontar la fecha 2 y la fecha 3 con otro color en la cara, porque si no, a México, si hoy no hubiese ganado, ya hubiese tenido que afrontar contra Corea y contra República Checa, que son dos rivales muy complicados, de mucho mayor calibre que lo que le vimos hoy a Sudáfrica, probablemente van a jugar dentro de un rato. Le hubiese costado mucho más a México afrontar esa clase de partidos con ese nivel de exigencia y en este nivel de competencia sin haber ganado el partido inaugural. Entonces para México de entrada era fundamental ganar, hasta me animo a decir sin importar cómo. Pero hoy a México no solamente ganó, sino que se le vieron ideas de ese cómo, porque salió a jugar con una especie de 4-3-3 o 4-1-4-1 con un Eric Lira como volante central bien marcado. Un Eric Lira que a mí es un jugador que me atrae mucho, y yo creo que Javier Aguirre, puntualmente hablando, va a tener más de una conversación, más de una pregunta
y puntualmente una decisión para tomar en el eje central de la mitad de la cancha. Hoy Lira jugó un partidazo, hoy Lira jugó un partido inteligente, entendió los momentos, supo cuándo había que arriesgar, cuándo había que jugar corto, cuándo había que replegarse y cuándo había que salir a morder para, por ejemplo, ganar esa pelota con la que Quiñones termina convirtiendo el primer gol del partido. Lira hoy jugó un partido sabiendo y estando todo el tiempo en su cabeza el partido y el contexto que se estaba viviendo. Ahora, el ingreso de Edson Álvarez con la cinta de capitán en el brazo desde el instante en el que ingresó, nos marca una situación muy puntual. Para este plantel, para este grupo y en este sistema, un jugador como Edson Álvarez es fundamental. Y por el buen partido de Eric Lira mismo y por la jerarquía que sabemos que tiene Edson Álvarez, yo creo que Javier Aguirre va a tener que hacerse una pregunta concreta y es ¿a quién pone como titular para jugar contra Corea y contra República Checa? ¿Quién es el que se gana la titularidad pensando en los partidos que a México le quedan por delante en la fase de grupos? Porque yo creo que Lira hoy argumentos tiene, porque hoy jugó un partido, repito, interesantísimo, entendiendo dónde había que estar, en qué momento había que replegarse, en qué momento había que acelerar y más que nada en qué momento había que presionar, porque es él el que gana la pelota cerca del área chica, del área grande, perdón, de Sudáfrica para que México haga el primer gol del partido. Pero Edson Álvarez tiene jerarquía. Y yo creo que Javier Aguirre va a tener que preguntarse quién de los dos juega como titular, porque este es el esquema de México y el 11 no lo puede cambiar. Este es el dibujo táctico con el que tiene que jugar México y no se puede jugar con los dos. La primera pregunta positiva desde ya, porque son dos jugadores de mucha categoría, Eric Lira o Edson Álvarez. A uno de los dos tiene que elegir Aguirre, a los dos no se puede. Y ahí está, creo, la primera pregunta que vamos a tener que responder, o que nos va a empezar a responder Javier Aguirre en esta semana de preparación que va a tener México, pensando y pendiente de lo que será primero el partido de esta noche, cuando México prenda la tele para ver cómo juega Corea, para ver cómo juega República Checa. Y pensando en Corea la semana que viene y República Checa después, esa es la primera pregunta que Aguirre se va a tener que responder. Después, pensando del medio para adelante, a mí me llama la atención, me pareció atractiva la propuesta, con un Raúl Jiménez siendo obviamente el delantero, un Jiménez que tiene una historia muy particular, que llegaba a este partido sabiendo la historia de pubalgia con la que llegó a Qatar 2022, esa fractura craneal con la que también atravesó el Mundial de Qatar y que prácticamente de milagro sigue siendo futbolista profesional, un golpe, una historia que de alguna manera podría haber significado el fin de la carrera de Raúl Jiménez. Y yo creo que el que persevera triunfa, y particularmente en este México ambicioso, que hoy vimos con ganas, con ímpetu, sabiendo que estaba jugando una Copa del Mundo de local después de muchísimo tiempo de aquel México 1986, yo creo que Raúl Jiménez, que llegó criticado, que hasta han llegado a decir que Raúl Jiménez era el jugador más sobrevalorado de este plantel, créanme, y soy concreto con esto, en que esa ambición que tiene México la marca un líder como lo es Raúl Jiménez. Raúl Jiménez tuvo ambición, no para el partido de hoy, no para convertir ese 2-0 que a México le termina dando 3 puntos tan importantes, sino más que nada también para haber llegado de esta manera a la Copa del Mundo, en una temporada de altibajos, quizás no teniendo su mejor cuota goleadora, sabiendo que ya no es más el Raúl Jiménez que fue en algún momento en los Wolves. Aún así Raúl Jiménez primero tiene personalidad por sobre todas las cosas y además tiene jerarquía para jugar con la pelota a los pies, pero más que nada tiene ambición. Y yo creo que en una Copa Mundial, en una Copa del Mundo, en un escenario tan exigente como es este Mundial, realmente México necesita jugadores ambiciosos. Y me juego todo, realmente créanme, que Raúl Jiménez por sobre todas las cosas es un delantero ambicioso y que a México lo va a hacer crecer mucho. Hoy acompañado con Brian Gutiérrez, a perfil invertido, a pierna cambiada, arrimado hacia la izquierda, que me pareció lisa y llanamente uno de los mejores jugadores que ha tenido México, siempre pensando en el frente adelante, con Fidalgo y con Alvarado conectándose por adentro, siendo esos futbolistas que jugaban en la mitad de la cancha, pero mucho más adelante de lo que lo hacía Eric Lira, que ha jugado para mí, repito, uno de los partidos más prolijos de él, uno de los jugadores, más prolijos del partido de todos los que jugaron en México, de los 11 titulares y de los que han ingresado del banco también. Yo creo realmente que la combinación de Alvarado y de Fidalgo, pisando el área además, siendo importante para conectarse a la espalda de Jiménez, para buscar largo Alvarado por la derecha, para conectarse con Quiñones, que yo creo que Quiñones ha sido hoy, más allá de que convierte el primer gol del Mundial y que además tiene el récord de haber sido el primer futbolista extranjero en la historia en hacer un gol en un partido inaugural de Copa del Mundo, Quiñones tiene un problema y es que está loco por el gol. Y eso para México es una excelente noticia. Tiene un delantero que juega como segunda punta, porque hoy en la placa inicial lo veíamos como extremo por la izquierda y jugó mucho más cerca de Jiménez de lo que ocupó esa banda izquierda misma. Quiñones es un delantero
que es más segunda punta que extremo y que tiene todo el tiempo el arco entre ceja y ceja. Y créanme que con un centro delantero ambicioso como es Jiménez y un optimista absoluto como lo es Quiñones, México va a generar goles. Y hoy tuvo situaciones como para poder hacer más de 2 goles y no las convirtió porque le ha faltado quizás ese último instante mental para cambiar esas situaciones por gol. México va a ser un equipo que en este mundial genere situaciones de gol porque tiene intensidad, porque tiene ritmo y porque tiene 2 delanteros en la ambición de Raúl Jiménez y en el despropósito en el buen sentido de la palabra porque piensa todo el tiempo en el arco rival y a veces parece que toma decisiones apresuradas, pero es porque realmente está todo el tiempo pensando en convertir un gol. En Quiñones México tiene un futbolista de un optimismo importantísimo, que a Jiménez lo va a acompañar perfecto y que sabe que ahí va a encontrar goles. No es casualidad que haya llegado como uno de los futbolistas más goleadores del mundo entero, con 33 goles en su respectiva liga doméstica. Yo creo que Quiñones es para México una enorme noticia para jugar esta Copa del Mundo. Y no es casualidad que haya sido el titular y haya convertido el primer gol de esta Copa del Mundo, de este primer partido inaugural. México ha tenido buenas noticias, más que nada porque decíamos tuvo a Alvarado por la derecha que jugó un buen partido, porque Quiñones se arrimó hacia adentro para jugar más cerca de Raúl Jiménez, porque Gutiérrez y porque Fidalgo han pisado mucho el área, porque Lira ha tenido protagonismo, ha tenido presencia, que es lo que se necesita para jugar de 5, para jugar de pivote central, se necesita presencia y lectura de juego, y eso Eric Lira lo tiene, pero más que nada porque entendió también cuáles eran las virtudes mexicanas que tenía que aprovechar y cuáles eran los déficits que tenía por el contrario y en la vereda de enfrente Sudáfrica. Primero, para permitirle a Reyes y a Gallardo que pasen al ataque cuando lo consideraban pertinente, porque decíamos Quiñones se tira para adentro, le daba libertad a Gallardo que pasó mucho el ataque, sin demasiada incidencia, fallando bastante en la toma de decisiones. Mismo Reyes por la derecha, quizás con menos protagonismo o por... no con menos protagonismo porque las que pasó mejor, pero pasó menos que Gallardo por la izquierda, pero más que nada para... A ver, sabemos que México es un equipo que juega de manera frontal, que juega de manera vertical, que tiene la intención de jugar de manera directa, o por lo menos ser lo más directo posible cuando el partido lo permite. Y hoy tenía delante a una Sudáfrica que salía con 5 defensores, que tenía 3 en la mitad de la cancha y que jugaba con Reiners y con Foster como doble punta, como 2 delanteros bastante centrales. Y la realidad es que México entendía que el partido era mejor no contra una Sudáfrica replegada, no contra una Sudáfrica con un bloque defensivo bajo, sino contra una Sudáfrica que se anima a dar ese paso hacia adelante para luego buscar el largo. Y fíjense ustedes cómo México, prácticamente sin tener la intención constante de pisar área rival y de jugar todo el tiempo en campo de Sudáfrica, tenía la paciencia, habiendo hecho el gol temprano, también hay que decirlo, de tocar la pelota, de jugar en campo propio, de moverla hacia la derecha, de tocarla hacia la izquierda, de invitar a Sudáfrica que dé ese paso hacia adelante y que de alguna manera salga un poco de su cuadro, salga un poco de su arco y salga un poco de su especial cuidado. Y ahí es cuando entendió México que una vez que Sudáfrica daba ese paso hacia adelante, podía reencontrarse con esa pelota larga al espacio que le genere a Sudáfrica la posibilidad de... a México, perdón, la posibilidad de encontrar duelos mano a mano. Porque fíjense ustedes que Sudáfrica hoy jugó con línea de 5 y aún así México se encontró en más de una oportunidad con espacios por adentro y por afuera, en el 2 contra 1 de, por ejemplo, Quiñones y Gallardo, o en el 2 contra 1 de Alvarados y Reyes, o hasta mismo por el carril central. Había momentos en los que en el partido el carril central de Sudáfrica parecía una autopista en Johannesburgo. Créanme, la defensa de Sudáfrica hoy, yo creo que fue realmente el punto principal de conflicto por el que México termina ganando el partido. Primero por la imprecisión, por haber tenido esa salida en falso, por ese pase de Ronwen Williams para el futbolista Gitoli que se fue expulsado, que es el que termina perdiendo para que luego Quiñones haga el primer gol del partido. Pero yo creo que la falta de entendimiento, la falta de comunicación por momentos y de fluidez de la defensa para salir articulados, para no quedar mal parados, para que no quede un jugador enganchado, para que México no encuentre tantos espacios por adentro, es lo que a Sudáfrica probablemente le vaya a marcar una estadía corta en esta Copa del Mundo. Para ganar un mundial y para llegar lejos hay que ser consistente. Sudáfrica, por sobre todas las cosas, no lo es. Es un equipo que hoy en la mitad de la cancha sufrió, que cometió errores muy groseros en el gol de México y en las expulsiones, cometió errores que no podés cometer en una Copa del Mundo. Y yo creo que México es un equipo que tiene consistencia, que obviamente le puede faltar cierta intensidad y que todavía no encuentra probablemente los mejores intérpretes para todos los puestos. Yo creo que Aguirre va a tener que mover algunas cosas y probablemente lo haga para la segunda fecha. No porque hoy haya ido mal, sino porque creo que todavía tiene margen de mejora. Ahora, hay una situación puntual y concreta. Y es que México ha demostrado hoy ser contundente y consistente. Le ha faltado convertir más goles. Yo creo que el partido invitó a que México hoy golee en el primer partido en la Copa del Mundo.
No lo exijo, lo sugiero. Creo que si México hubiese goleado, estaría más holgado en el grupo. Y el partido realmente lo invitó a que México hoy golee y hoy esté más holgado en el grupo. Ahora, yo creo que México es un equipo consistente. México es un equipo que está para jugar esta Copa del Mundo. Y que este grupo lo puede pasar primero. Porque ha demostrado tener la jerarquía, porque ha demostrado tener las condiciones, porque ha demostrado ser un equipo que genera situaciones de gol. Obviamente jugando contra un rival bastante menor como es Sudáfrica. Hay que medirlo contra Corea y contra República Checa. Y yo creo que México está para ilusionarse en esta Copa del Mundo. Creo que el objetivo de México de volver a plantarse en cuarto de final puede ser una realidad concreta en México, Canadá y Estados Unidos 2026. Ahora hay un pero. Porque para vos ser un equipo candidato, lo dijimos en el principio del video y del análisis, para vos ser un equipo serio en el Mundial, para vos ser un equipo que verdaderamente imponga condiciones y que tenga soluciones, vos no podés cometer errores prácticamente nunca. Y yo te puedo entender, perdonar en alguna situación, no convertir la cantidad de goles que México hoy podría haber convertido en el partido. A México le faltó efectividad en el día de hoy. Pero lo que vos no podés cometer nunca son las imprudencias que cometió César Montes. Ahora México va a tener un problemón para reemplazarlo a César Montes. César Montes es uno de los centrales que a México le debería significar la mayor jerarquía. Y yo creo que en Vázquez y en Montes, México sentía de antemano y en la previa a este partido que encontraba la mayor jerarquía en sus 11. No tanto en la mitad de la cancha y no tanto en la delantera, que sí lo tiene, pero que no tanto en comparación a la saga central. Yo creo que el hincha mexicano hoy sentía que lo mejor que tenía en este 11 era la saga central. Y hoy César Montes cometió una imprudencia que realmente en una Copa del Mundo uno puede pagar verdaderamente caro. Estos errores México no los puede cometer. Porque hoy lo cometió contra un rival como Sudáfrica que no termina capitalizándolo porque Sudáfrica no pudo convertir ningún gol en el partido y México ganó 2-0. Ahora, cuando vos lo cometas contra República Checa o cuando vos los cometas, por ejemplo, también jugando contra Corea, México ahí es donde va a encontrarse con los verdaderos problemas. Estos errores en un mundial no lo podés cometer. Y esta imprudencia de César Montes, que ahora va a tener que ser reemplazado por Aguirre, es algo que verdaderamente México tiene que evitar y tiene que aprender de esto. Hoy no lo pagó tan caro, solamente se va a perder obviamente Montes la fecha de suspensión respectiva por haber sido expulsado de manera directa. Pero México va a tener que aprender a que estas situaciones no las puede dejar pasar. México, para ser un equipo que sueñe con poder mínimamente jugar cuarto de final, que yo creo que es el objetivo que tiene México para este mundial, no puede cometer esta clase de errores y estas imprudencias son las que claramente tiene que dejar de lado. Sudáfrica tenía ciertas intenciones en el partido también, tácticas, y que seguramente las tenía bien trabajado. Lo cierto es que México se encuentra de manera muy tempranera con el gol y a Sudáfrica el partido le fue cuesta arriba. Sudáfrica es un equipo sin intensidad, que no presiona, no planteó en ningún momento un partido físico para presionar a la salida de México. Y en Lira, en Montes y en Vázquez, México encontró comodidad para mover la pelota, para mantenerla, para tener el cuidado del partido, para también empezar a recuperar el aire. Ahora, obviamente, el gol de Sudáfrica, que además fue un error propio, le marca un antes y un después en el partido del que nunca se pudo recuperar y por el que creo que Sudáfrica va a tener una estadía corta en un grupo que además es exigente y es muy parejo además. Ahora, yo creo que Hugo Broos, el seleccionador belga del seleccionado de Sudáfrica, tenía una intención clara, que era la de una Ubrey Modiva, que era el carrilero por la izquierda, que salía a jugar como defensor, porque veíamos la línea de 5 en la placa inicial, sea prácticamente el tercer delantero de Sudáfrica. Claro, Ronwen Williams, a pesar de que haya sido el que cometió el error en la salida y cometió un error también grosero en el principio del segundo tiempo, es un arquero que se caracteriza por el buen juego con los pies, por tener la capacidad de sumarse a la salida limpia de Sudáfrica y actuar básicamente como un zaguero central más. Y en más de una oportunidad en el partido lo hizo. Eso hacía que Mbokasi, que era el zaguero central zurdo que jugaba con la número 14, ante esa posición del arquero Williams, se pare casi como un número 3, se pare casi como un futbolista de lateral izquierdo, y eso le permita a Modiva encontrar todo el carril izquierdo liberado para poder proyectarse en ataque y ser ese delantero, acompañar a Foster y a Reiners y que Sudáfrica no tenga solamente dos delanteros, sino que se pueda combinar con un Modiva que pase mucho el ataque. Para mí Modiva fue de lo mejor que tuvo Sudáfrica en el partido. El problema fue que se encontró con un México que entendió perfectamente cómo defender esta virtud. México entendió virtudes propias para explotarlas y para poder ganar el partido, pero también entendió cuáles eran las virtudes que tenía Sudáfrica y cómo defenderlas. Y fíjense que si destacamos a Alvarado, que hoy jugó un partido
recontra prolijo, siendo fundamental del medio para adelante, combinándose bien con Reyes y teniendo esa personalidad para siempre pedir la pelota larga y correr al espacio. Además tuvo un entendimiento perfecto del partido a la hora de retroceder y de defenderse. Realmente Alvarado hoy jugó un partido sobre Modiba, que era el más peligroso o el que más atacaba por la izquierda de Sudáfrica, muy positivo para ser compañero, para ser generoso con Reyes y retroceder. Si México tiene la capacidad de tener jugadores generosos entre sí y puede generar esa sinergia de cuando hay que atacar, ataque con la presencia de Gutiérrez y de Fidalgo, pisando el área junto con Quiñones, con Alvarado y con Jiménez, pero además tiene esa capacidad de replantarse, de retrotraerse, de defenderse y de cuidar arco propio, acompañando Quiñones a Gallardo, pero más que nada a Alvarado, a Reyes. Bueno, México evidentemente muestra ser un equipo inteligente, que entiende los momentos de los partidos y que entiende qué es lo que tiene que hacer. Los mundiales los pelean y los ganan los equipos inteligentes, y México tiene que trabajar para ser un equipo inteligente y no cometer las imprudencias que cometió hoy con la expulsión de Montes, que pudo haberlo pagado realmente, créanme, carísimo, y ser el México que entendió y que interpretó el partido. México y Javier Aguirre deben desesperarse por ser el México que vimos en 80 de 90 minutos de partido, que entendió las propias, que entendió y limitó las ajenas, que supo cuándo tender, cuándo retrotraerse, cuándo defenderse, cuándo presionar, cuándo ser directo y cuándo cuidar la pelota. Y además supo entender cuáles eran las virtudes de Sudáfrica para poder defenderlas, y no debe ser nunca más ese equipo que queda mal parado cuando el partido ya está prácticamente liquidado, jugando 11 contra 9, y termina Montes, que además era el capitán de México, yéndose expulsado. Yo creo que México debe realmente hacer hincapié en eso puntualmente hablando, porque si lo soluciona, puede ser un equipo que se ilusione con poder llegar lejos en esta Copa del Mundo. Después hizo cambios, ingresó Gilberto Mora, que era un jugador que hoy cumplió un récord que quedó por detrás de Pelé en el sexto jugador más joven en la historia de los mundiales en debutar. Tiene 17 años y yo creo que México lo puso más por la estadística que por el fútbol en general, si bien tiene muchas condiciones y creo que va a ser un talento de exportación para México, que va a jugar varios años en Europa. Falta mucho todavía, no hay que apresurarse, hay que cuidarlo. Creo que los que entraron en México, los que fueron el cambio, a excepción de Edson Álvarez, de quien ya hablamos, fueron los que de alguna manera le faltó ese protagonismo para hacerse cargo del partido y para tener más contundencia cuando Sudáfrica ya estaba entregado con uno o con hasta dos futbolistas menos. México va a tener un grupo que obviamente va a ser muy parejo, necesitaba ganar este primer partido para llegar de la mejor manera a jugar contra Corea y contra la República Checa. Creo que el grupo A es de los grupos más parejos que tiene el Mundial, quizás también con el B, quizás también con el de Ecuador, quizás con Costa de Marfil, con Alemania. Yo creo que México y el grupo A son el grupo más parejo que tiene la Copa del Mundo, y haber ganado el primer partido con haciendo 2 goles, sabiéndose más que su rival, porque México hoy se sintió mucho más que su rival, realmente se sintió más que su rival, y por momentos lo controló estando ganando y estando empatando también. Realmente México tiene con qué ilusionarse y ya hizo el trabajo. Si hoy empatan Corea y República Checa, México tiene muchas chances de ganar el próximo partido y ya salir primero. Entonces para México yo creo que lo de hoy es muy importante. Ahora, tal como dijimos en el primer minuto y medio de este análisis, que México tuvo la contundencia y tuvo de alguna manera un debut, yo creo que aprobado, muy aprobado y además contundente, porque fue mucho mejor equipo que Sudáfrica. No debe cometer las imperfecciones, no debe cometer los errores, no debe cometer las imprudencias de las que César Montes termina cometiendo sobre el final, y termina haciendo que México quede con un futbolista menos sobre el cierre del partido, con una Sudáfrica que ya estaba entregada en el resultado y que jugaba con 2 futbolistas menos. Señoras y señores, México ganó en el debut mundialista, cortó una racha de 7 debuts consecutivos sin poder ganar en mundiales. México fue partido inaugural 7 veces en la Copa del Mundo, nunca había podido ganar hasta hoy, y hoy finalmente a México se le dio, jugando en un templo del fútbol que yo creo que es el Estadio Azteca, que para mí es el escenario más importante que tiene el mundo del fútbol en general, y yo creo que es una de las cosas que hace a México un seleccionado grande en el mundo, en su continente, en CONCACAF, ni hablar, pero en el mundo también. Creo que México, podemos debatirlo después, es uno de los seleccionados sin mundial más grandes, aún más grande que Portugal, por ejemplo, y que de alguna manera termina siendo de local, en casa, en el Estadio Ciudad de México, que era el glorioso, mítico y memorable, recordado para nosotros argentinos Estadio Azteca, que hoy tuvo su homenaje respectivo y merecido a Diego Armando Maradona y también a Pelé, obviamente.
México gana el primer partido del Mundial y arranca la Copa del Mundo con el pie derecho, sabiendo todo lo que tiene por delante y soñando primero con pasar la fase de grupos, algo fundamental que necesita hacerlo después de lo que fue Qatar 2022, que termina quedándose eliminado justamente contra Argentina y contra Polonia. Pero más que nada para saber que es un equipo que si comete las imperfecciones y que comete los errores que cometió Montes, no se puede ilusionar. Ahora, si juega como jugó en 80 de los 90 minutos, tiene argumentos para ser equipo de octavos y hasta soñar con cuarto de final. Muchas gracias por ver y por acompañar. Esto fue el primer partido que analizamos de Copa del Mundo, el debut, la inauguración de este Mundial México-Canadá 2026. Muchas gracias y nos reencontramos mañana, porque mañana juega Paraguay, porque mañana debuta contra Estados Unidos el local y porque mañana a la Paraguay del profe la vamos a estar analizando. Muchas gracias y nos vemos mañana con lo que será Paraguay-Estados Unidos, sobre la medianoche. Arranca a las 10, a las 12 termina, a la 1 va a estar subido el video. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.